¡Chao, pandas! Hoy vamos a aprender español con un clásico de Disney. Hoy vamos a aprender español con La Bella y la Bestia. En la lección de hoy aprenderemos vocabulario del día a día y aprenderás un poco de slang español, es decir, el español tal y como se habla en la calle. ¿Estás preparado? Si este es tu primer vídeo, déjame explicarte cómo funcionan nuestras lecciones. Primero, verás el clip español de una película, serie o canción con subtítulos. Después, repasaremos todo el vocabulario, expresiones y gramática del clip de forma divertida y con muchos ejemplos. Finalmente, te podrás examinar de todo lo que has aprendido volviendo a ver el clip sin subtítulos, para que entiendas el español nativo sin ninguna dificultad. Ahora sí, es hora de aprender español con La Bella y la Bestia. ¡Vámonos! ¿Qué estás leyendo? Nada. ¿Ginebra y Lanzarote? Bueno, en realidad el rey Arturo y la mesa redonda. Caballeros, hombres, espadas y tal. Aún así, es romántico. De acuerdo. No te di las gracias por salvarme la vida. Bueno, yo tampoco a ti por no dejar que me devoraran los lobos. Saben divertirse. Sí, pero cuando yo aparezco se apagan las risas. Me pasa igual. En el pueblo dicen que soy peculiar, pero me temo que eso no es ningún cumplido. Lo siento. Tu pueblo parece horrible. Te sientes tan sola como tú aquí. ¿Qué tal si nos escapamos? ¿Qué estás leyendo? Nada. ¿Ginebra y Lanzarote? Bueno, en realidad el rey Arturo y la mesa redonda. Caballeros, hombres, espadas y tal. Y tal es una expresión sinónimo de etcétera, que los adolescentes usan con mucha frecuencia. La característica principal de y tal es que no es necesaria una enumeración. Es decir, para utilizar etcétera debes enumerar como mínimo 2 cosas. En la fiesta bebimos sangría, vino, etcétera. Chicos, tenéis un nuevo compañero. Bart, ¿quieres presentarte a los niños? Hola, soy Bart Simpson. Cuando quiero bailo el Bartolo, etcétera, etcétera. Pero y tal puede usarse con solo una cosa. En la fiesta bebimos sangría y tal. Bueno, lo he ido dejando, pero hoy por fin voy a ordenar el garaje. Tengo que guardar las herramientas, colgarlas de sus clavos y tal. En el ejemplo, la bestia está enumerando los elementos del libro. Caballeros, hombres, espadas y tal, etcétera, y más cosas. ¿Ginebra y Lanzarote? Bueno, en realidad el rey Arturo y la mesa redonda. Caballeros, hombres, espadas y tal. Aún así, es romántico. De acuerdo. El conector aún así se utiliza para mostrar una oposición a lo que se ha dicho. Es sinónimo de pese a eso, a pesar de eso o sin embargo. Por ejemplo,
tengo mucho dinero y aún así no he podido comprarme la casa. Tengo mucho dinero y a pesar de eso no he podido comprarme la casa. Tengo mucho dinero, sin embargo, no he podido comprarme la casa. Yo sé que aún así en el fondo cada cual es como es. Ricos o pobres, amables o extraños, todos somos humanos. Todo va cambiando. Aún así, es romántico. De acuerdo. No te di las gracias por salvarme la vida. Dar las gracias es un verbo que se utiliza cuando queremos agradecer algo a alguien. De hecho, dar las gracias es sinónimo de agradecer. Ten en cuenta que dar las gracias siempre lleva la preposición por detrás. Dar las gracias por algo. Por ejemplo, te doy las gracias por suscribirte a este canal. Ya no eres muy sociable, ¿no? Gracias por lo de mi pierna. De nada. Vete, vive tu sueño. Eso haré. Tú te callas, se lo decía a ella. Gracias por todo. No te di las gracias por salvarme la vida. Bueno, yo tampoco a ti por no dejar que me devoraran los lobos. Devorar es un verbo que significa comer con ansia, es decir, comer de forma rápida y violenta. Normalmente son los animales los que devoran su comida. No, esto no es devorar. Esto es devorar. También puedes usar el verbo devorar en personas humanas cuando alguien come de forma rápida y violenta. No te di las gracias por salvarme la vida. Bueno, yo tampoco a ti por no dejar que me devoraran los lobos. ¿Saben divertirse? Sí, pero cuando yo aparezco se apagan las risas. Me pasa igual. Me pasa igual es una frase formada por el verbo pasar, el objeto indirecto me, que significa a mí, y el adjetivo igual. Utilizamos esta frase para expresar que nos ocurre lo mismo que la otra persona está contando. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los perros. A mí me pasa igual. Existen muchas formas diferentes de decir me pasa igual. Por ejemplo, estoy de acuerdo, ya lo creo, tienes razón, opino como tú, o cierto. ¿Saben divertirse? Sí, pero cuando yo aparezco se apagan las risas. Me pasa igual. En el pueblo dicen que soy peculiar. Algo peculiar es una característica poco frecuente, especial o rara. Normalmente se utiliza como adjetivo para objetos que son diferentes e interesantes o para objetos que son raros y diferentes, en el mal sentido. ¿Qué ha sido eso? El tiempo. Muy peculiar, ¿no cree? Sí. Señor, no sé dónde aprendió a comunicarse su nave, pero tiene el dialecto más peculiar de la galaxia. En el pueblo dicen que soy peculiar, pero me temo que eso no es ningún cumplido. Lo siento.
El verbo temer significa tener miedo de alguna cosa. Por ejemplo, temo a la oscuridad. Pero cuando convertimos el verbo temer en reflexivo, temerse, entonces cambia de significado y significa sospechar o creer. Por ejemplo, me temo que las navidades no serán lo mismo con el COVID. Ay. En el pueblo dicen que soy peculiar, pero me temo que eso no es ningún cumplido. Lo siento. Un cumplido es una palabra de admiración, halago o elogio que se dirige a una persona. Cumplido es sinónimo de piropo. ¡Guapo! Gracias. En el pueblo dicen que soy peculiar, pero me temo que eso no es ningún cumplido. Lo siento. Tu pueblo parece horrible. Te sientes tan sola como tú aquí. ¿Qué tal si nos escapamos? ¿Qué tal si es una forma de preguntar sobre una situación hipotética? Por ejemplo, ¿qué tal si te suscribes a este canal? Existen muchos sinónimos de ¿qué tal si? Por ejemplo, ¿qué te parece si? O ¿y si? La palabra sonará más fuerte porque la música la protegerá. Aquí tenéis a mi guitarra y a mi gente. ¿Qué tal si empezamos de una vez a cantar? Pero desiste, dime ya que me perdonas. ¿Qué tal si vemos juntos la repetición? Di que te quedas, ándale, no seas malita, que la vida es más bonita si compartes mi pasión. Ya está. Eso es todo. ¿A que es realmente fácil? Ahora quiero que vuelvas a ver el clip de La Bella y la Bestia sin subtítulos. Si al acabar el vídeo sigues teniendo alguna duda, puedes escribir un comentario y yo personalmente te responderé. Vamos a volver a ver La Bella y la Bestia. ¡Bye! ¿Qué estás leyendo? Nada. ¿Ginebra y Lanzarote? Bueno, en realidad el rey Arturo y la mesa redonda. Caballeros, hombres, espadas y tal. Aún así, es romántico. De acuerdo. No te di las gracias por salvarme la vida. Bueno, yo tampoco a ti por no dejar que me devoraran los lobos. ¿Saben divertirse? Sí, pero cuando yo aparezco se apagan las risas. Me pasa igual. En el pueblo dicen que soy peculiar, pero me temo que eso no es ningún cumplido. Lo siento. Tu pueblo parece horrible. Te sientes tan sola como tú aquí. ¿Qué tal si nos escapamos? Muy bien, lo has conseguido. ¡Enhorabuena! Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte para no perderte ninguna de nuestras nuevas lecciones. Esto es todo por ahora. ¡Chao, pandas!